A las 3:17 de la madrugada, Leo ya no lloraba. Estaba en el suelo del baño, temblando, cubierto de vómito, sangre seca en los nudillos y una laptop rota contra la pared. 3 años antes, tenía 1 millón de oyentes mensuales, colaboraciones con artistas virales y un estudio soñado que mostraba en Instagram como si fuera el templo del éxito. Hoy, no tenía ni para pagar el gas. ¿Qué demonios pasó? No fue un robo. No fue una enfermedad. Fue algo mucho peor. 10 decisiones. 10 errores silenciosos que parecían inofensivos, pequeños, hasta lógicos, pero que uno a uno lo fueron destruyendo por dentro, como veneno disfrazado de oportunidades. Este vídeo no es una historia de éxito. Es una historia de ruina, de lágrimas reales, de puertas cerradas, de contratos que sangran, de mensajes ignorados, de colaboraciones rotas y de traiciones que duelen más que la pobreza. Y si eres productor musical, beatmaker, artista independiente, o simplemente alguien que sueña con vivir de su arte, presta atención, porque puede que estés tomando las mismas decisiones, y ni siquiera lo sepas. Leo no era tonto. Tenía talento real, pasión, técnica, estilo, conexiones, pero lo perdió todo. No porque la música lo traicionó, sino porque nunca supo tratar su carrera como lo que realmente era. Una bomba de tiempo disfrazada de sueño. En los próximos minutos, vas a escuchar algo que nadie quiere contarte. Las 10 decisiones que pueden matar tu carrera antes de que empiece. Las mismas que arrastraron a Leo al borde del suicidio. Y las mismas que están arruinando a miles en silencio ahora mismo. Esto no es clickbait. Es una advertencia. Y si tienes el coraje de quedarte hasta el final, vas a salir de aquí sabiendo exactamente qué evitar. Y cómo salvar tu música antes de que sea demasiado tarde. Decisión fatal número 1. Hacer música gratis esperando una oportunidad. Suena noble. Suena como ponerle pasión. Pero detrás de esa mentalidad, se esconde una trampa que ha destruido carreras enteras. Leo comenzó como todos. Emocionado. Dispuesto. Hambriento de mostrar su talento. Aceptaba colaborar gratis con raperos, cantantes y youtubers. Les hacía beats personalizados, mezclas completas, incluso se encargaba del máster, sin pedir $1. Hermano, este proyecto va a explotar. Te voy a etiquetar en todo. Te voy a dar los créditos. Cuando esto salga, vas a tener 1000 propuestas, le decían. Nunca salía nada. Y cuando salía, su nombre ni aparecía. Lo peor, mientras más daba, menos lo valoraban. La industria no premia la generosidad ciega. Premia la estrategia, la autovaloración, el respeto que proyectas por tu tiempo. Leo no cobraba, porque en el fondo no creía que su trabajo lo valía. Pensaba que si era bueno, el dinero llegaría solo. Pero el respeto no se negocia. Se establece desde el primer correo. Trabajar gratis puede parecer una puerta de entrada. Pero si no sabes cuándo parar, esa puerta se convierte en una trampa sin salida. Un día, después de entregar su 5º beat a un artista con futuro, recibió el mensaje que lo quebró. Bro, este beat está bueno, pero ¿puedes hacerme otro más agresivo? Y uno más chill, por si acaso. Y que estén listos para mañana. Grazie. Ese grazie escrito mal, sin tilde, sin respeto, fue la gota que rebalsó todo. Leo había perdido el control. Ya no era un productor. Era un esclavo de promesas. ¿Y tú? Si estás regalando tu arte esperando validación, atención o fama, vas directo al mismo lugar. No se trata de cobrar millones. Se trata de hacer que tu trabajo tenga un valor. Aunque sea simbólico. Aunque sea mínimo. Porque cuando tú no lo valoras, nadie más lo hará. Si esta historia te está haciendo ruido, si alguna vez regalaste tu música por miedo a quedarte fuera, deja tu comentario. No estás solo. Y si sientes que esto puede salvar a alguien, compártelo. No sabes a cuántos puede abrirles los ojos esta verdad. La segunda decisión que arruinó a Leo no fue una acción, sino una omisión. Él nunca aprendió a decir que no. Decía sí a todo. A proyectos que no sentía, a reuniones innecesarias, a colaboraciones tóxicas, a trabajos que lo alejaban de su visión original. Y lo hacía porque pensaba que decir sí era sinónimo de humildad, de apertura, de no cerrarse puertas. Pero cada vez que aceptaba algo que no lo llenaba,
su alma se vaciaba un poco más. Leo era el tipo de productor que hacía de todo: trap, reggaetón, beats para comedia, jingles para marcas baratas, mezclas para podcast mediocres. Todo por mantener el flujo de trabajo. Todo por no parecer difícil. Un día, le pidieron hacer un beat para una canción que iba en contra total de sus valores. Violencia, misoginia, drogas. Le molestaba, le incomodaba, pero igual lo hizo. El pago era bueno, y el artista tenía millones de seguidores. Cuando la canción salió y se volvió viral por las razones equivocadas, Leo sintió que había cruzado una línea invisible. No podía mirarse al espejo. Lo peor, no se sintió exitoso. Se sintió vendido. Ese fue el momento en el que entendió que no todo lo que paga construye. Y que a veces, el precio de decir sí es demasiado alto. Pero ya era tarde. Había comprometido su integridad. Y una parte de su comunidad comenzó a cuestionarlo. Perdió respeto. Perdió seguidores. Y peor aún, perdió identidad. No sabía quién era como productor. Solo sabía que decía sí para no incomodar. Esa confusión interna lo fue debilitando. Y cuando uno pierde el norte, todo lo demás se desmorona. Detrás de muchos productores quemados hay una historia de sí mal dichos. Sí a cosas que sabían que no querían hacer. Sí por miedo. Sí por hambre. Sí por presión. Y en el caso de Leo, ese hábito fue una bomba silenciosa que le estalló en el corazón. La música dejó de ser su refugio y se convirtió en su prisión. Pero todavía faltaban más decisiones, más caídas y más dolor. Tercera decisión: dejar que otros manejen tu dinero sin entenderlo tú primero. Leo odiaba los números. Como muchos artistas, decía que su cerebro era creativo, no financiero. Delegaba todo lo relacionado al dinero a su manager, su contador, su entorno. Mientras él producía, mezclaba, soñaba, ellos decidían cuánto cobrar, a quién facturar, en qué invertir y hasta cuánto gastar en equipo. Leo confiaba, ciegamente, hasta que un día entró a su cuenta bancaria y vio el saldo. 3 cifras, en negativo. Pensó que era un error. No podía ser. Tenía proyectos activos, canciones en plataformas, colaboraciones grandes. ¿Dónde estaba el dinero? Lo peor no fue la cifra. Fue que no tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Y cuando pidió explicaciones, su manager le dijo: «Es que tú dijiste que te encargaras tú solo de la música». No. Ese día entendió la brutal realidad de muchos productores. Se convierten en empleados de su propio proyecto. Y su carrera, en vez de ser suya, se vuelve una empresa que ni entienden ni controlan. Leo firmaba contratos sin leer. Aceptaba porcentajes sin negociar. No tenía ni idea de cuánto le debía a Sunat, ni cuánto le cobraban en comisiones las plataformas. Y cuando llegaron las deudas, fue como un tsunami. La ignorancia financiera no lo protegió. Lo arrastró. Y ahí descubrió una verdad que muy pocos quieren enfrentar. El talento no compensa la falta de educación financiera. Y la música no perdona a los ingenuos. No se trata de que seas contador, pero sí de que entiendas lo básico, de que tomes el control, de que preguntes, de que sepas en qué entra y sale cada sol que ganas. Porque el día que no lo hagas, alguien más va a hacerlo por ti. Y no necesariamente pensando en tu bien. Si esto te suena familiar, si tú también estás dejando que otros controlen tu futuro financiero por miedo o flojera, comenta abajo. Tu comentario puede ser el comienzo del cambio. Y si conoces a alguien que está empezando en la música y aún cree que el arte y el dinero no deben mezclarse, mándale este vídeo ahora. Le puedes estar salvando años de frustración. La cuarta decisión fue tan sutil que Leo ni siquiera la notó, hasta que ya lo había perdido todo. Dejó de rodearse de personas que lo impulsaban, y empezó a rodearse de personas que lo drenaban. Al inicio, su círculo era pequeño: 2 amigos del barrio que creían en él, un viejo profesor de música que le prestaba equipos, y su madre, que no entendía nada de beats pero aplaudía cada logro. Con el tiempo, ese círculo se fue diluyendo. No porque se pelearan, sino porque Leo se volvió popular. Empezaron a llegar nuevos rostros, managers con trajes caros, raperos que hablaban con jerga importada, influencers que solo lo querían para contenido, productores más grandes que lo hacían sentir inferior,
como si fuera un aficionado con suerte. Y Leo, que alguna vez era el alma de su estudio, empezó a sentirse un visitante en su propio espacio. Ya no podía hablar con honestidad. Tenía que fingir que todo iba bien, que estaba facturando, que le encantaban esas colaboraciones, que ese nuevo reggaetón comercialón sí era su estilo. Mentía para encajar. Se traicionaba para pertenecer. Una vez, después de una sesión con un grupo famoso, escuchó a uno decir: "Este Leo es bueno, pero es demasiado emocional. Tiene que aprender a ser más frío si quiere durar". Esa frase se le quedó grabada. No dormía pensando en ella. ¿Tenía que dejar de sentir para sobrevivir? Poco a poco, Leo dejó de compartir sus ideas más locas. Dejó de arriesgar. Dejó de ser él. Y cuando intentó volver a escribir algo sincero, algo real, se dio cuenta de que ya no sabía cómo. Había silenciado su voz interior durante tanto tiempo, que ahora solo escuchaba ecos de otros. Eso lo mató por dentro. Más que cualquier contrato, más que cualquier deuda. Porque cuando pierdes tu voz, la música deja de tener sentido. Y ese fue el principio del vacío. Pero todavía faltaban decisiones más dolorosas. Y el infierno de Leo estaba lejos de terminar. Leo no se dio cuenta del agujero en el que estaba hasta que llegó su cumpleaños. Un viernes por la noche. 25 años. 5 años de carrera. Cientos de miles de oyentes en Spotify. Y estaba solo. Sin llamadas de verdad. Sin abrazos sinceros. Solo mensajes genéricos en Instagram. Y un par de historias donde lo etiquetaban, más por compromiso que por cariño. No estaban sus amigos de antes. No estaba su madre. No estaba nadie que pudiera mirarlo a los ojos y decirle: "Estoy orgulloso de ti, aunque no seas viral hoy". ¿Por qué? Porque los fue alejando. Porque creyó que para crecer tenía que abandonar sus raíces. Porque confundió networking con familia. La música lo había hecho visible para el mundo, pero invisible para los que de verdad lo querían. Y en ese vacío, se dio cuenta de algo devastador. No basta con sonar bien. No basta con tener seguidores. No basta con vivir en un estudio y sonar en radios. Si no tienes a quién llamar cuando todo se derrumba, entonces, no has construido nada. Ese día, Leo se miró al espejo y no reconoció al tipo que veía. No por su físico, sino por la tristeza en los ojos. Una tristeza que no venía del fracaso, sino de haberse traicionado a sí mismo, por encajar en un mundo que nunca fue suyo. Si sientes que te estás perdiendo intentando gustarles a todos, si sientes que estás rodeado de gente, pero más solo que nunca, es momento de frenar. Comenta abajo si esto te ha pasado. Tal vez, abrir tu historia sea el primer paso para recuperar tu voz. Y si conoces a un productor, cantante o creativo que está siendo consumido por el ruido de la industria, mándale este video. Puede ser el empujón que necesita para despertar. No estás solo. No viniste a este mundo a complacer. Viniste a crear. Y eso empieza por recordar quién eres, antes de que lo olvides para siempre. Quinta decisión fatal: trabajar como máquina y olvidar que era humano. Leo confundió disciplina con autoabandono. Confundió hambre con tortura. Confundió productividad con destrucción. Dormía 3 horas al día. Comía mal o simplemente no comía. Se mantenía con café, energizantes y pastillas para no dormir. Pasaba noches enteras frente al DAW, obsesionado con que cada frecuencia sonara perfecta. Y si no era perfecto, no servía. El estudio se convirtió en su celda. El silencio, en su enemigo. Y cada segundo sin trabajar, en culpa. Su cuerpo empezó a avisarle. Dolores de espalda, mareos, ansiedad. Se le caía el cabello. Tenía crisis de pánico antes de entregar proyectos. Pero él no escuchaba, porque en su mente, parar era fracasar. Descansar era de flojos. Cuidarse era un lujo que no se podía permitir. Una madrugada, mientras exportaba un beat para una sesión con un artista internacional, sintió un hormigueo en el brazo izquierdo. Luego, su vista se nubló y cayó al piso. No fue un infarto, fue colapso por agotamiento extremo. Su cuerpo se apagó, literal, como un sistema que no aguanta más. Lo llevaron a emergencia, y ahí, acostado en una camilla, con su laptop rota en una bolsa de plástico al costado, entendió lo que nunca quiso aceptar.
No eres un robot, eres un ser humano. Y si no te cuidas tú, nadie más lo hará. La industria no va a frenar por ti. Las redes no van a hacer una pausa para que descanses. El algoritmo no va a tener compasión. Y si no pones límites, terminarás hecho pedazos por intentar cumplir con todos menos contigo. Leo casi muere por querer ser perfecto, por no saber cuándo apagar todo y simplemente respirar. No fue el talento lo que lo llevó al hospital, fue el abandono de sí mismo. Y en ese lugar frío, con bata de hospital y sin audífonos, entendió que no había beat que valiera su salud. Pero como siempre, fue una lección tardía. Y aún así, no era lo peor que le iba a pasar. Cuando Leo regresó del hospital, nada era igual. Ni el estudio, ni la música, ni él mismo. Los monitores seguían ahí. El teclado, intacto. Los plugins, todos instalados. Pero algo se había roto. Y no era técnico, era espiritual. Ya no podía sentarse frente al proyecto sin sentir angustia. Ya no abría el DAW con emoción, sino con miedo. Como si cada sonido fuera un disparo a su autoestima. Como si cada proyecto fuera una amenaza. La música, su amor de infancia, ahora le daba náuseas. Dormía con ansiedad. Soñaba con entregas, con fechas límite, con clientes gritándole. Tenía miedo de abrir sus redes, miedo de los correos, miedo de su propio teléfono. Y nadie lo entendía. Sus amigos creían que estaba exagerando. Su entorno le decía, tómate unas vacaciones y ya. Pero no era cansancio físico, era colapso emocional. Era un burnout en toda la extensión de la palabra. Leo no necesitaba un viaje, necesitaba reconstruirse. Pero, ¿cómo se reconstruye a alguien que solo sabe hacer beats? ¿Cómo se cura a un artista que se olvidó de vivir? ¿Cómo se encuentra un productor que perdió su norte por complacer al algoritmo? Un día, sin planearlo, entró a un canal de YouTube donde hablaban de salud mental en creativos. Escuchó a un tipo decir, si no puedes crear sin destruirte, entonces no es creatividad, es esclavitud. Esa frase lo atravesó como un rayo, porque Leo no se sentía creativo, se sentía encadenado, preso de su propio talento. Y tú, si estás en ese punto, si la música que amas te está enfermando, si tu cuerpo te está rogando descanso y tú sigues callándolo, abre los ojos. Comenta si alguna vez sentiste ese vacío, esa culpa de descansar, esa presión de ser una máquina. Y si conoces a alguien que está así, agotado, al límite, comparte este video. No para que lo vea, sino para que se salve. Porque aún estás a tiempo. Y Leo también lo estuvo. Antes de cometer el error más brutal de su carrera. Decisión fatal número 6. Hablar de más y firmar sin leer. Leo siempre fue un soñador, pero también un ingenuo. Y en la industria musical, la ingenuidad se paga caro. Un día, recibió un mensaje de una disquera emergente. Tenían contactos, tenían presupuesto, tenían hambre de crecer. Y lo querían a él como productor exclusivo para sus nuevos fichajes. El trato parecía justo. Un anticipo decente. Distribución global. Y supuestamente, libertad creativa total. Leo, desesperado por volver a sentirse útil, aceptó. No leyó todo. No consultó con nadie. Y firmó. La cláusula que no vio decía que todo lo que produjera en los próximos 2 años no sería suyo. Ningún beat, ninguna mezcla, ni un solo segundo de audio le pertenecía. Y peor aún, no podía trabajar con nadie fuera del sello sin autorización escrita. Literal, se vendió. Y ni siquiera lo sabía. Pero eso fue solo la mitad del desastre. Poco después, en una entrevista en un canal de YouTube, Leo habló con sinceridad. Criticó el estado actual de la industria, habló de los contratos basura, del uso de productores como carne de cañón. Lo hizo desde el dolor, desde la experiencia, pero no midió el contexto, ni entendió las cláusulas de confidencialidad que también había firmado. En menos de 48 horas, su sello le envió una carta. Lo suspendían, le congelaban el pago y amenazaban con demandarlo por difamación. Su nombre comenzó a sonar en los círculos de managers, no por su talento, sino por ser conflictivo, poco profesional, problemático. Y todo por no leer, por confiar.
por hablar desde el alma en un mundo que no tiene alma. La credibilidad es frágil, y en la música, una palabra mal dicha puede cerrar más puertas que un error en la mezcla. Leo quedó atrapado, sin poder trabajar, sin poder retractarse, solo, sin ingreso, con reputación dañada. Y ahí entendió una verdad brutal. Firmar sin entender es cavar tu propia tumba. Y hablar sin estrategia es ponerle fuego a la gasolina. A veces, no es el talento lo que te saca del juego. Es tu propia boca y tu propia firma. Y aún así, eso no fue lo peor que firmó. Leo dejó de producir. No porque no quisiera, sino porque no podía. Cualquier beat que hiciera, cualquier voz que grabara, cualquier demo que compartiera, podía ser considerado una violación contractual. Estaba atado, silenciado, bloqueado. Se convirtió en un fantasma de sí mismo. Abría su DAW y lo cerraba a los 5 minutos. No quería que le naciera una idea, porque sabía que no podía compartirla con nadie. Y lo peor es que, mientras él se desvanecía en la sombra legal, otros crecían con su sonido. Artistas con los que trabajó comenzaron a despegar. Temas que él produjo sin créditos empezaron a viralizarse. Beats que alguna vez regaló, ahora eran hits sin su nombre en los créditos. El mundo giraba, la industria no lo esperaba, y él se quedaba atrás, viendo desde la barrera como su estilo, su esencia, su huella, era explotada por otros. Intentó hablar, intentó aclarar, pero nadie quería escuchar a ese productor que firmó sin leer y luego fue a quejarse. Su reputación era ceniza, y fue en ese abismo donde apareció la depresión. No una tristeza cualquiera, una oscuridad real, con pensamientos pesados, silencios eternos y un eco interior que le susurraba todos los días. Ya fue, perdiste. Pero no, Leo no había perdido. Aún quedaba una chispa, y esa chispa eras tú, el que está viendo este vídeo, el que aún puede elegir distinto, el que aún puede leer antes de firmar, el que aún puede hablar con inteligencia, no con rabia, porque cada historia como la de Leo es una advertencia disfrazada de confesión. No repitas sus errores, no firmes sin consultar, no explotes tu talento en silencio para que otros se hagan ricos. Comenta si alguna vez estuviste en un trato injusto, o si conoces a alguien que lo está, porque este vídeo no es solo entretenimiento, es prevención. Y si aún no has compartido esto con un colega, hazlo ahora. Puede significar la diferencia entre una carrera libre o una condena con melodía. Lo peor para Leo todavía estaba por venir, y no tenía nada que ver con contratos, sino con él mismo. El silencio de la industria fue ensordecedor. No llamadas, no mensajes, no correos. Leo, que antes no podía ni almorzar sin que le llegara una demo o una propuesta de colaboración, ahora podía dejar el celular apagado por días. Y no pasaba nada. Lo que más dolía no era la falta de trabajo, era la indiferencia, el olvido. La música, que alguna vez fue su vida, ahora era solo un ruido lejano que venía de otras habitaciones, otras cuentas, otras playlists. Y él dejó de luchar, dejó de crear, dejó de afeitarse, dejó de salir, dejó de creer. La habitación donde antes sonaban ideas, ahora olía a encierro, a comida vieja, a desesperanza. Las paredes llenas de vinilos y premios comenzaron a parecerle una burla, como si cada logro pasado fuera una carcajada cruel en su cara. Lo peor fue cuando se miró al espejo y no se reconoció. No era solo que estaba más flaco, no era solo que tenía ojeras profundas o la piel apagada, era que sus ojos no brillaban. No había fuego, no había rastro del niño que un día soñó con cambiar el mundo con beats. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo llegó ahí? Leo no tenía respuestas, solo preguntas, y una soledad que lo abrazaba con más fuerza que cualquier ser humano. Ese fue su verdadero fondo. No el contrato, no la caída, sino la pérdida de sí mismo. El mundo lo había olvidado, y él también. Pero justo cuando la oscuridad parecía total, algo se encendió. Pequeño, débil, pero real. Una voz, una memoria, una vieja grabación. Un audio que encontró por accidente en una carpeta olvidada. La voz era suya. Tenía 17 años. Estaba emocionado. Estaba vivo. Y lo que decía
lo sacudió hasta las lágrimas. Yo no hago música para pegar. Yo hago música porque me salva. Leo cayó de rodillas. Lloró como nunca. Y entendió que aún no estaba muerto. Solo estaba dormido. Y si esa chispa seguía ahí, quizás aún podía volver. Pero no bastaba con llorar. Había que resurgir. Y el regreso iba a doler. El audio era corto. Tenía estática. La voz temblaba. Pero la intención era pura. Leo lo escuchó una y otra vez, como si fuera un mantra, una cuerda que lo jalaba desde el fondo del abismo. Yo no hago música para pegar. Yo hago música porque me salva. Esa frase le dolía, porque le recordaba quién era antes de venderse, antes de enfermar, antes de olvidar. Y entonces decidió hacer algo que no hacía en años. Abrió un proyecto nuevo, no para un cliente, no para una entrega, solo para él. Y lo que salió fue imperfecto, caótico, roto, pero real. Ese beat no tenía fórmulas, no buscaba streams, no buscaba validación. Era un grito, un llanto convertido en sonido. Leo lloró mientras lo producía, no por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en años, estaba haciendo música sin miedo. Y ese fue su primer paso, no hacia la fama, sino hacia la sanación. Pero reconstruirse no era solo volver a producir. Era más profundo. Tuvo que pedir ayuda. Psicológica, espiritual, humana. Tuvo que reabrir heridas, reconocer culpas, aceptar que no era invencible, que si necesitaba a otros, que no podía solo. Y eso le salvó la vida. Poco a poco, empezó a reconstruir puentes. Con su madre, con sus antiguos amigos, consigo mismo. No publicó nada, no subió historias, no anunció su regreso, porque no lo hacía por likes, lo hacía para no morirse. Y si tú estás en ese punto, si sientes que no puedes más, si perdiste la motivación, la salud, el rumbo, respira, estás a tiempo. Comenta si alguna vez tuviste que reconstruirte desde cero, o si ahora mismo estás en ese proceso. Tu historia puede inspirar a otro que aún no ve la salida. Y si este vídeo te está removiendo por dentro, compártelo. Haz que llegue a alguien que necesita recordar por qué empezó. Porque el verdadero éxito no es sonar en todo el mundo. Es no apagar tu alma en el camino. Y Leo estaba a punto de prender fuego a su alma con un último acto de redención que nadie vio venir. Leo llevaba semanas creando en silencio. Sin presión. Sin clientes. Sin pretensiones. Solo él, su laptop y una verdad que estaba reconstruyendo beat por beat. Hasta que una noche, algo cambió. Estaba terminando una instrumental cargada de cuerdas, percusiones orgánicas y sonidos que parecía que lloraban por él. No tenía nombre, no tenía destino, pero tenía alma. Y por primera vez en mucho tiempo, Leo pensó, esto no puede quedarse aquí. Alguien tiene que escuchar esto. Pero no quería subirlo como siempre. No quería títulos llamativos ni promoción en redes. No quería verse otra vez atrapado en la rueda de la aprobación. Así que hizo algo que lo cambiaría todo. Creó un perfil anónimo. Sin foto, sin nombre, sin historial. Y subió el track. Sin descripción, sin género definido, sin estrategia, solo música. Y se fue a dormir. A la mañana siguiente, no había nada. 0 reproducciones. Ni un corazón. Ni un comentario. Pero no le importó. Porque por primera vez, no necesitaba aplausos. Solo necesitaba soltar. Pasaron 3 días. Y de pronto, un mensaje. Un usuario aleatorio comentó. No sé quién hizo esto, pero me salvó de hacer una estupidez esta madrugada. Gracias. Leo leyó esa frase y se quebró. Lloró en silencio, mientras su corazón recuperaba algo que pensó perdido para siempre. Sentido. No se trataba de contratos, ni de premios, ni de estadísticas. Se trataba de impacto, de verdad, de sanar. Ese fue su acto de redención. Volver a crear no por él, sino para otros, para los rotos, para los olvidados, para los que no tienen nombre, pero sí alma. Y esa fue la semilla de su renacimiento. Porque a veces, para encontrar tu voz, tienes que perder tu nombre. Y Leo estaba listo para dejar de ser Leo y convertirse en algo más. Un símbolo,
Un mensaje, una prueba viviente de que puedes perderlo todo, y aún así volver a empezar. Pero el regreso completo aún tenía un precio, y era hora de pagarlo. Renacer suena bonito, inspirador, heroico, pero la verdad es que duele. Y mucho. Leo había tocado fondo. Había comenzado a reconstruirse. Pero cada paso hacia adelante traía consigo una factura emocional. Una herida que había que abrir. Una verdad que había que enfrentar. El precio del regreso fue alto. Y no se pagaba con streams. Se pagaba con lágrimas. Tuvo que volver a escribirle a personas que había dejado en visto por años. Tuvo que disculparse con colegas que usó, ignoró o pisoteó cuando estaba en la cima. Tuvo que pedir perdón, sin esperar que lo perdonaran. Algunos lo bloquearon, otros lo ignoraron. Un par simplemente le dijeron, muy tarde. Y cada uno de esos rechazos fue un puñal directo al ego. Pero también un acto de purificación. Porque Leo ya no quería volver a ser el de antes. Quería ser real. Tuvo que vender parte de su equipo para poder pagar deudas. Tuvo que mudarse de su apartamento con vista al Skyline a una habitación compartida en un distrito olvidado. Y aún así, no se rindió. Siguió creando. Siguió publicando en el anonimato. Siguió ayudando a nuevos artistas, sin cobrar, solo por amor al arte. Y sin buscarlo, su nueva identidad empezó a viralizarse. Nadie sabía quién era, pero todos sentían lo mismo al escuchar su música. ¿Verdad? El algoritmo lo ignoraba, pero los corazones rotos lo compartían como fuego. Leo había dejado de ser una marca, para convertirse en una voz. Y si tú estás en ese punto, si estás pagando el precio de renacer, si sientes que reconstruirte te está costando más de lo que puedes soportar, aguanta. Estás sembrando en tierra fértil, solo que aún no florece. Comenta si estás en esa lucha silenciosa, si estás sanando sin aplausos, si estás volviendo sin necesidad de gritarlo. Y comparte este video con alguien que sienta que ya fue, porque quizá aún no sabe, que lo mejor está por comenzar. Leo estaba a punto de entender que su caída no fue un castigo, fue un plan, y el siguiente paso lo llevaría a donde nunca imaginó volver. Leo ya no buscaba reconocimiento, ni aplausos, ni un comeback épico. Solo quería seguir creando. Desde la verdad, desde la herida, desde la fe. Y fue en ese estado de humildad donde ocurrió lo imposible. Un productor joven, con millones de seguidores en TikTok, subió un beat con una voz de fondo. Era una voz rasposa, rota, con una frase que se repetía como un mantra. No hago música para pegar. Hago música porque me salva. El vídeo explotó. Se volvió tendencia en más de 15 países. Los comentarios eran miles. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde es esa voz? ¿Dónde puedo escuchar el track completo? Y Leo, mirando la pantalla de su viejo celular, supo lo que había pasado. Alguien había encontrado su canción anónima. La había usado sin saber de dónde venía. Pero el mensaje había tocado al mundo. La frase que un día se dijo a sí mismo para no rendirse, ahora inspiraba a millones. Ese era su regreso, no con un single, no con un contrato, sino con un mensaje. Y entonces entendió la verdad brutal. Todo lo que vivió, todo lo que perdió, todo lo que sufrió, fue necesario, no para volverse famoso, sino para volverse eterno. Porque la música que nace del dolor verdadero no se olvida, no envejece, no muere. Y Leo, que ya no usaba su nombre artístico, recibió un correo de una gran disquera. Querían reunirse, ofrecerle libertad creativa real, colaborar, respetarlo. Y por primera vez, Leo no sintió ansiedad, ni hambre, ni ego, solo paz. Sabía que podía decir que sí, o que no, y que su valor ya no dependía de eso. Había regresado, y lo había hecho limpio. Libre, real. Esa es la meta. Ese es el éxito. No sonar en todos lados, sino sonar en el alma de quien lo necesita. Y si tú estás aquí, si esta historia te tocó, si algo de esto pareció contarte a ti, no es coincidencia, es tu señal, porque tú también puedes volver. Solo tienes que tomar la primera decisión correcta, aunque sea después de todas las equivocadas. La historia de Leo no es una historia de fama.
Es una historia de fuego, de destrucción y de resurrección, porque a veces hay que perderlo todo para descubrir que es realmente tuyo. Leo aprendió que el verdadero enemigo no era la industria, ni los contratos, ni los haters. Era él mismo, su ambición desmedida, su silencio emocional, su necesidad de validación. Y cuando dejó de buscar afuera, encontró dentro lo que siempre tuvo, su voz. Esa voz que nació cuando era niño y grababa en un celular con audífonos rotos. Esa voz que lo hizo vibrar la primera vez que alguien lloró escuchando un beat suyo. Esa voz que casi pierde entre contratos, premios y ansiedad. Esa voz volvió. Y tú, que estás viendo esto, que quizá estás a punto de rendirte, que sientes que tu música no importa, que no estás hecho para este mundo. Escucha, no estás solo, no estás roto, no estás tarde, estás justo a tiempo. Para parar, para sanar, para empezar distinto. Y si lo haces desde el alma, no hay algoritmo que te detenga. Este vídeo no fue solo una historia, fue una advertencia, una guía, un espejo. Comenta si algo de esta historia fue tu historia, si alguna frase te dolió, si alguna escena te hizo cerrar los ojos. Y compártelo con ese productor que ya casi apaga la computadora, con ese cantante que está a punto de borrar su demo, con ese beatmaker que cree que no tiene futuro. Porque tal vez, justo tal vez, este video sea la chispa que no sabían que necesitaban. Recuerda, no se trata de pegar, se trata de sanar. Y tú, aún puedes hacerlo. Las últimas decisiones que tomó Leo fueron las que lo convirtieron en leyenda. Y ahora, vamos a revelarlas. Leo entendió algo que a muchos les toma décadas aceptar. El éxito no es una cima. Es un camino donde cada decisión pesa más que cualquier número en Spotify. Y fueron las últimas decisiones las que definieron su destino. No las primeras, no las equivocadas, sino las corregidas. Primera decisión. Asterisco asterisco crear un sistema, no solo canciones. Asterisco asterisco. Leo dejó de producir beats sueltos para ver qué pasa. Diseñó un catálogo con intención. Cada track tenía un propósito: emocionar, inspirar, sanar. Agrupó su música por emociones, por momentos del día, por estados del alma. Y eso le permitió vender paquetes completos a estudios de cine independiente, creadores de contenido y marcas emergentes. Dejó de ser un productor más y se convirtió en un proveedor de experiencias sonoras. Segunda decisión. Asterisco asterisco invertir en el mismo antes que en campañas. Asterisco asterisco. Leo vendió su interfaz vieja, no para comprar plugins, sino para pagar terapia. Y eso cambió todo, porque cuando él sanó, su arte también lo hizo. Y la audiencia, aunque no entendía por qué, lo sentía. Tercera decisión. Asterisco asterisco nunca más firmar sin entender. Asterisco asterisco. Aprendió sobre derechos de autor, licencias, splits, contratos de distribución. No para ser abogado, sino para no volver a ser una víctima. Incluso creó una guía gratuita para otros productores, con lo que a él nadie le explicó. Y esa guía se volvió viral, no por lo técnico, sino por lo necesario. Cuarta decisión. Asterisco asterisco volver al origen, sin vergüenza. Asterisco asterisco. Volvió a colaborar con artistas que no tenían seguidores, pero sí fuego. Volvió a usar samples grabados en la calle, voces sin autotune, percusiones hechas con golpes a la mesa. Y eso fue su sonido nuevo. No porque lo inventó, sino porque lo recordó. Y esa autenticidad atrajo a artistas grandes, que estaban cansados de lo perfecto y deseaban lo verdadero. Leo dejó de fingir, y por eso, ahora, brillaba. Pero faltaban 3 decisiones más, y una de ellas implicaba traicionar lo que alguna vez juró no hacer. Y sin embargo, fue lo que lo llevó al siguiente nivel. Quinta decisión. Volver a enseñar. Sí, Leo juró que nunca daría clases. Decía que enseñar era para los que no podían triunfar. Pero esa creencia venía de su ego, no de la verdad. Un día, un joven productor lo contactó por privado. Tenía 17 años. No tenía recursos, pero tenía fuego. Le recordó a él mismo. Y Leo, en vez de ignorarlo, lo invitó a grabar.
a compartir estudio, a aprender, no desde la teoría, sino desde el alma. Ese joven, 6 meses después, logró su primera licencia de sincronización con Netflix. Y cuando lo entrevistaron, solo dijo: todo cambió cuando alguien creyó en mí. Ese alguien fue Leo. Y ahí entendió. Enseñar no era rendirse, era multiplicarse. Sexta decisión: contar su historia sin filtros. Leo publicó un vídeo, sin edición, sin fondo musical, sin cortes, solo él, frente a la cámara, contando todo, desde la adicción, hasta el colapso, desde los contratos sucios, hasta las noches de ansiedad. Y ese vídeo se volvió una bomba. Millones de views, miles de comentarios, productores que nunca habían hablado, empezaron a hacerlo. Se armó una red, una comunidad, una tribu. Y Leo, sin buscarlo, se volvió líder. No de moda, sino de conciencia. Séptima y última decisión: aliarse con la industria. Sí, Leo, que había jurado no volver jamás, aceptó una alianza con un sello. Pero esta vez, con condiciones claras. Control creativo total. Acceso a educación para nuevos artistas. Transparencia contractual. Y le dijeron que sí, porque el Leo de ahora ya no pedía, negociaba. Y ahí entendió algo brutal. El verdadero cambio no viene huyendo del sistema, sino transformándolo desde adentro. Y tú, que estás viendo esto, que sueñas con vivir de tu música, que quieres dejar un legado, que tienes talento pero no dirección, no te pierdas en el camino. No repitas errores por ignorancia. Comenta qué decisión de Leo fue la que más te sacudió, o cuál estás dispuesto a tomar hoy. Y comparte este vídeo con tu equipo, con tus colegas, con quien produce en silencio en su cuarto sin saber si va por buen camino. Porque quizá, hoy, no necesite un beat más, sino una decisión diferente. Leo no fue perfecto, pero fue valiente. Y por eso, su historia ya no le pertenece solo a él. Es de todos. Cuando el fuego se apaga, muchos se quedan en cenizas, pero algunos aprenden a arder de nuevo. Leo ya no era el mismo, ni por dentro, ni por fuera. Había perdido el nombre, pero había encontrado un propósito. Y eso no se compra, ni se viraliza. Se encarna. Un día, recibió una invitación inesperada. Un festival de productores independientes, en Brasil. Lo querían como conferencista, no como artista. Querían que contara su historia, que mostrara su viaje, que hablara, no de plugins, sino de humanidad. Leo pensó en rechazar. Aún sentía vergüenza, pero fue. Y cuando subió al escenario, algo pasó. Miles de jóvenes lo miraban, no como una estrella caída, sino como alguien que sobrevivió al fuego. Y él, con la voz temblorosa, solo dijo: estoy vivo. Y eso ya es un milagro. El silencio fue absoluto. Luego vino una ovación que no sonaba como aplauso, sonaba como agradecimiento. Porque todos, en algún momento, necesitamos un Leo. Alguien que se caiga por nosotros y que se levante para mostrarnos que también se puede. Y tú, que estás viendo esto, quizás eres ese Leo para alguien más. Quizás no lo sabes. Quizás ni te imaginas el impacto que podrías tener si hoy decides no rendirte. La historia de Leo no es una película. Es un espejo. Es la advertencia de lo que no debes hacer. Y la esperanza de lo que aún puedes construir. Porque el éxito no es pegar. Es perdurar. No es sonar. Es sanar. Y si algo te quedó de todo esto, guárdalo. Hazlo canción. Hazlo proyecto. Hazlo vida. Leo no volvió por los premios. Volvió por los que aún están en guerra. Y su legado recién empieza. Pero antes de cerrar, queda un último bloque. Uno que no habla de Leo, sino de ti. Ahora es tu turno. Sí, tú. Porque esta historia no es solo sobre Leo. Es sobre ti. Si alguna vez pensaste que no era suficiente, te comparaste con otros hasta odiarte, te perdiste en la rutina de producir sin pasión, te callaste cuando querías gritar, te rendiste en silencio, frente a una pantalla en blanco. Si alguna vez sentiste eso, ya viviste parte de esta historia. Y ahora, tienes que decidir. ¿Vas a repetir los mismos errores?
¿Vas a seguir produciendo desde el miedo, el ego o la desesperación por la X? ¿O vas a hacer algo distinto? Porque cada día que te levantas sin dirección es un día menos de impacto real. Cada beat sin alma, cada letra sin propósito, cada track sin intención, es ruido. Y tú no fuiste creado para hacer ruido. Fuiste creado para resonar. No te digo que sea fácil. No te prometo millones. Pero te aseguro esto. Si hoy decides producir con verdad, con propósito, con amor al arte y no al aplauso, todo cambia. Y si lo haces una vez, lo harás 2, y luego 10, y luego tu carrera entera será testimonio de algo que pocos logran: integridad. Así que comenta si estás listo para dar ese salto, para dejar atrás la mediocridad y construir algo que realmente deje huella. Dilo, escríbelo, hazlo público, porque a veces necesitamos declarar en voz alta que no vamos a morir con nuestra mejor canción guardada. Y comparte este video con quien produce a escondidas, con quien duda de sí mismo, con quien tiene talento, pero aún no tiene fe. Que este video sea más que un contenido, que sea una chispa, porque Leo renació, y tú también puedes. Pero primero, tienes que soltar lo que te está hundiendo. Y eso, lo vamos a confrontar en los últimos bloques. Lo más fuerte aún no se ha dicho. Hay cosas que nadie quiere decirte. Y por eso, se repiten los mismos fracasos, los mismos vacíos, las mismas derrotas. Pero ya es hora. Si llegaste hasta aquí, no viniste por un tutorial. Viniste por una sacudida. Así que aquí va. Primera verdad. Si no tomas decisiones incómodas, vas a vivir una vida mediocre. Y lo peor es que ni siquiera será por falta de talento, sino por falta de carácter. Segunda verdad. El algoritmo no te odia. Solo refleja tu inconsistencia. No produces porque no sabes a dónde vas. Y si tú no lo sabes, ¿cómo lo va a saber el mundo? Tercera verdad. Nadie te debe nada. Ni la industria, ni tus amigos, ni tus seguidores, ni Dios. Todo lo que construyas será a base de lo que decides hoy. No mañana, no cuando tengas más tiempo. Hoy. Cuarta verdad. Tu entorno es más importante que tu equipo. Puedes tener el mejor micrófono del mundo, pero si te rodeas de personas que dudan de ti, tu música ya nació muerta. Rodéate de los que creen, aunque aún no entiendan cómo lo lograrás. Quinta verdad. Tus errores no te definen, pero si no los enfrentas, te persiguen. Haz una lista de todas las decisiones que te están saboteando y empieza a quemarlas, una por una. Leo tuvo que enfrentar estas verdades. Y tú también puedes. Pero solo si dejas de contarte excusas bonitas. Solo si estás dispuesto a arder un poco, para poder renacer. Porque el oro se pule con fuego. Y los productores verdaderos también. ¿Quieres ser uno más? ¿O uno de los pocos? Comenta ahora mismo. ¿Qué verdad fue la que más te golpeó? Hazlo. No por el algoritmo, sino por ti. Por tu proceso. Por tu futuro. Y comparte este video con ese colega que no necesita otro plugin, sino otra perspectiva. El siguiente bloque es la última oportunidad para transformar esta historia en acción real. Y aquí estamos. El final. Pero en realidad, es el verdadero comienzo. Porque si llegaste hasta este punto, ya no eres el mismo que dio play hace una hora. Ahora llevas dentro una historia, una cicatriz ajena que te pertenece. Una decisión que ya no puedes postergar. Leo no era un genio, ni un elegido. Era solo un joven con un laptop vieja, hambre de crear, y demasiadas heridas que no sabía cómo curar. Como tú, como muchos. Y lo que lo salvó no fue un plugin, ni una colaboración viral. Fue una decisión, una sola, la de ser brutalmente honesto consigo mismo. Cuando aceptó que su ambición lo estaba matando. Cuando reconoció que había perdido el rumbo. Cuando entendió que no bastaba con saber producir, si no sabía por qué lo hacía. Ahí empezó todo. Y tú, que estás aquí, que has sentido cada palabra como un eco, estás en ese mismo punto. Puedes seguir fingiendo, subiendo canciones sin alma, persiguiendo números, ignorando tu salud, esperando que algo mágico te salve. O puedes tomar esa decisión brutal, como Leo. Como los pocos que lo logran de verdad. Volver al propósito.
volver a tu fuego interno, volver a ti. Y si haces eso, no solo harás mejor música, harás historia, porque el mundo no necesita más éxitos virales. Necesita productores que resuenen desde el alma. Necesita arte con cicatrices, verdades con ritmo, heridas con armonía. Si este vídeo te habló, comenta, cuéntanos qué decisión vas a tomar hoy, qué estás dispuesto a dejar atrás, qué estás listo para construir, y compártelo con quien necesita esto más que aire, con ese talento oculto, con ese guerrero silencioso, porque tú podrías ser la chispa que encienda otra historia, como lo fue Leo. Y cuando el mundo escuche tu próximo track, quizá no sepa todo lo que viviste, pero lo va a sentir. Y eso, amigo, es el verdadero éxito. Nos vemos en la historia que vas a escribir desde hoy. No apagues tu fuego. Transfórmalo en música y que retumbe. Ahora que la historia fue contada, respira, haz una pausa y mírate por dentro. Porque si esta historia te dolió, es porque algo dentro de ti también está pidiendo ser contado. Tal vez no caíste tan hondo como Leo. Tal vez ni siquiera has comenzado. O tal vez ya estás harto de andar en círculos. Pero ahora tienes algo que antes no tenías. Claridad. Los errores que mataron la carrera de Leo son los mismos que matan miles de carreras cada año. Solo que nadie los dice. Nadie los advierte. Nadie los grita. Hoy tú los conoces. El miedo disfrazado de perfeccionismo. La adicción al aplauso. La desconexión con uno mismo. El ego disfrazado de seguridad. La creencia de que todo se puede solo. El desprecio por lo legal. La obsesión por el presente, sin pensar en el futuro. El descuido del cuerpo y de la mente. La necesidad de competir, en vez de compartir. Y la más peligrosa de todas, olvidar por qué empezaste. Tal vez hoy no puedas corregir todo, pero puedes empezar con uno. Una decisión, un paso. Y si lo haces hoy, ese paso puede ser el que cambie todo tu destino. No busques aprobación. No esperes a estar listo. Hazlo roto. Hazlo confundido. Hazlo con miedo. Pero hazlo. Porque si Leo lo logró, es porque se atrevió a fracasar en público. Y luego, a sanar en privado. Esa es la fórmula. Esa es la verdadera disciplina. Hazte esta promesa. Nunca más vas a permitir que tu talento se hunda por tus decisiones. Nunca más vas a esconder lo que llevas dentro. Tu historia aún no termina. Y aún no se ha escrito tu mejor canción. Pero primero, falta el último bloque. Uno que no te va a contar nada nuevo, pero te va a recordar todo lo que ya sabes. Y que, tal vez, habías olvidado. Imagina esto. Un estudio vacío. La luz tenue. La laptop abierta. Un beat sin terminar en la pantalla. Y tú, sentado frente al silencio. No hay aplausos. No hay vistas. No hay validación externa. Solo tú. Y lo que cargas por dentro. ¿Recuerdas por qué empezaste? La emoción de la primera vez que hiciste sonar dos notas. La adrenalina cuando subiste tu primer track. La ilusión de cambiar el mundo con una canción. Y ahora, esa llama está apagada. Pero las brasas siguen ahí. ¿Lo vas a dejar morir? ¿O vas a soplar sobre esas cenizas y volver a encenderlo todo? Nadie vendrá a rescatarte. Ningún manager. Ninguna colaboración. Ninguna IA mágica. Este viaje es tuyo. Tu historia aún está escribiéndose. Y este momento, aquí y ahora, puede ser el inicio del capítulo más importante de tu vida. Hazlo por ti. Por el niño que soñaba con hacer música. Por el adulto que está a punto de rendirse. Por la versión futura de ti, que va a mirar atrás y agradecer no haberte rendido hoy. Apaga todo. Pon los audífonos. Respira profundo. Y crea. Pero esta vez, hazlo desde la verdad. Porque el mundo tiene suficiente ruido. Lo que necesita es lo que tú llevas dentro. Haz que suene. Haz que importe. Hazlo real.